Cordial saludo, mi nombre es Pablo Andrés Prada y el día de hoy vamos a realizarle un análisis forense sísmico al terremoto del eje cafetero que se produjo en Armenia el 25 de enero de 1999. Para tener en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta que Armenia registró un evento sísmico con un pico máximo de aceleración de 0.59 Gs por un sismo de una magnitud de aproximadamente 6.2 en magnitud de momento. Es decir, aunque fue un sismo fuerte a comparación de otros sismos, es un sismo bastante normal. Sin embargo, en términos de consecuencias, esto es uno de los desastres estructurales más estudiados a nivel de América Latina. Por ende, en esta presentación vamos a ver aspectos como la caracterización estructural del evento, mecanismos de falla y patologías, el factor suelo y la dinámica y las lecciones aprendidas debido a este evento. Para comprender este evento sísmico debemos entender que Colombia se ubica en una de las zonas de mayor amenaza sísmica o de mayor actividad sísmica del planeta por la interacción de tres placas tectónicas, la placa Nazca, la placa Caribe y la placa Sudamericana, y gracias a esto el documento AIS 300 distingue tres tipos de fuentes sismogénicas: las zonas la zona cortical, las zonas de subducción y las zonas de interfaz de Benioff. El sismo que se presentó en Armenia corresponde a la zona cortical superficial, con un hipocentro aproximadamente de 17 kilómetros de profundidad en el municipio de Córdoba, Quindío. La intensidad macrosísmica que alcanzó este evento fue de grado 9 en la escala modificada de Mercalli, que implica daño considerable en estructuras bien construidas. La diferencia entre hay que tener en cuenta la diferencia entre magnitud y intensidad. La magnitud pues representa la energía liberada de la fuente y la intensidad, que es el daño que se puede medir en sitio. Eso es bueno tener en cuenta, ya que dos eventos sísmicos de igual magnitud pueden producir intensidades muy distintas dependiendo de la profundidad focal, la distancia epicentral y crucialmente las condiciones del suelo. Armenia, en el caso de estudio, es el que mejor ilustra este evento. Los mecanismos de falla y patologías estructurales. Para entender los mecanismos de falla hay que entender primero el contexto normativo. Colombia tuvo su primera norma sismo resistente, que fue la NSR 10 1984, es decir, que salió en 1984, y según el prefacio de la NSR 10, las construcciones anteriores a 1984 se caracterizaron por tener dimensiones insuficientes de sus elementos estructurales y ausencia de confinamiento transversal en columnas y vigas. Ya con esto podemos darnos cuenta más o menos una idea de las consecuencias de este sismo, el cual como saldo dejó daños que afectaron a más o menos unas 100.000 edificaciones, de las cuales el 80% eran viviendas. Además también afectó más del 80% de las edificaciones educativas y de salud, que tienen pues un nivel de importancia mucho más alto. Y estadísticamente hablando, el 75% de las estructuras en Armenia sufrieron algún nivel de daño. Y los patrones de falla que más se pudieron evidenciar gracias a esto que les estoy comentando fueron los mecanismos de falla por columna corta, por confinamiento insuficiente de los estribos, por el tema de mampostería no reforzada y el tema de irregularidades en planta y en altura, que pudieron generar efectos de pisos blandos y efectos de torsión. El efecto factor suelo y la dinámica del suelo de estructuras. Armenia está construida geológicamente sobre el glacis del Quindío, que este es un depósito de materiales volcanoclásticos blandos que rellenan una cuenca tectónica. Además, teniendo en cuenta que la velocidad de propagación de las ondas sísmicas depende de la rigidez del material, sabemos que las ondas S generan esfuerzos de corte en los materiales a través de los cuales viajan, y estas, al pasar por rocas firmes que cuentan con una alta rigidez y una alta velocidad, y pasar a depósitos blandos que tienen una baja rigidez y baja velocidad, la conservación de la energía obliga a que la amplitud de esta onda aumente. Debido a esto, el coeficiente de amplificación FA alcanzó un valor aproximadamente de 2 en zonas críticas de Armenia, duplicando la aceleración superficial respecto a la aceleración esperada en una zona que tiene roca base. Adicionalmente, teniendo en cuenta la clasificación de los acelerogramas, el tipo 3
que es el cual es el movimiento de larga duración con periodos de vibración definidos, que es correspondiente a suelo blando. El glacis del Quindío generó condiciones para que el registro en superficie se aproximara al tipo 3, generando periodos de alrededor entre 0.8 a 1 segundos. Gracias a este evento se tienen las siguientes lecciones aprendidas. En la base de línea del tiempo podemos fijarnos que la primera normativa, que la cual fue la NCR84, que estuvo vigente por alrededor de 14 años, hasta que salió la NCR98. Sin embargo, aunque el sismo de Armenia se presentó en el año 99, gran parte de las estructuras estaban construidas antes que esta versión del 98. Por ende, gran parte de las construcciones no cumplían con esta normativa. El sismo de Armenia expuso grandes puntos deficientes en simultáneo: un parque edificado construido antes de la vigencia de la normativa y una amenaza sísmica subestimada por falta de microzonificación, y una NCR98 que acababa de entrar en vigencia. La NCR10 documenta que el sismo del Quindío fue uno de los eventos que directamente motivaron a la actualización de esta normativa. Los cambios más relevantes en esta incluyeron relaciones de atenuación diferenciadas en zonas corticales en el estudio general de amenaza sísmica, exigencia de microzonificación sísmica para ciudades de alta amenaza y un incremento del 15 al 25% aproximadamente en las demandas de concreto y acero en marcos de concreto reforzados, según estudios comparativos entre la NCR84 y la NCR10. Muchas gracias.